Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí con vosotros para compartir una nueva colección, en este caso la primera entrega de Cuentos Fabulosos Rumanos. Mirad, antes de empezar recordaros y sobre todo agradeceros a toda esa gente que estuvo conmigo en los 3 últimos directos que hemos hecho, tanto el de Maratón de Cuentos, que os lo dejaré después ahí el enlace en la descripción, como el de Pupurrí de Cuentos 1 y 2. Para mí, 3 verdaderas obras de la literatura. Cuentos, vamos, preciosos, llenos de enseñanzas y valores. Os lo recomiendo de verdad. Joyas auténticamente inigualables. Bien, ¿y qué os traigo hoy? Pues os traigo un cuento titulado Juventud sin vejez y vida sin muerte. Como digo, es un cuento fabuloso rumano publicado allá por el año 1882 y que trata de un personaje llamado el Retoño Hermoso y su rocín, su caballo, que van en busca de su dharma, del propósito de vida. Tienen la valentía de dejar todo atrás para ir en busca de ese propósito de vida que es, digo yo, lo más importante a lo que nos enfrentamos cada uno de nosotros en nuestros años de existencia. Bueno, os dejo aquí el cuento. A final del cuento también estaré un poquito con vosotros para retomarlo y ver las enseñanzas que nos deja. Que me digáis de verdad si os ha gustado. Agradecido de corazón por todo vuestro cariño. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Juventud sin vejez y vida sin muerte. Érase una vez como nunca jamás, que de no haber sido no se habría contado. Sucedió cuando las ranas criaban pelo y el olmo daba peras, cuando los osos se peleaban con sus colas, cuando lobos y corderos se abrazaban y se besaban como hermanos, cuando erraba el pie de la pulga con 99 kilos de hierro y se lanzaba a lo alto del cielo para que luego cayera cargada de cuentos, cuando la mosca firmaba en la brea, mayor mentiroso el que no lo crea. Érase una vez un gran emperador y su emperatriz, los dos jóvenes y hermosos, y como querían tener hijos, hicieron muchas veces lo propio para ello. Consultaron a brujos y filósofos para que adivinaran en las estrellas si iban a tener descendencia, pero todo fue en vano. Finalmente, al enterarse el emperador de que allí cerca, en una aldea, vivía un viejecito sabio, le mandó llamar, pero éste contestó a los emisarios que quien lo necesitase tendría que espabilarse hasta su casa. Se levantaron, pues, el emperador y la emperatriz, y acompañados por algunos boyardos de alta alcurnia, soldados y siervos, fueron a la casa del viejecito. Este, en cuanto los divisó a lo lejos, salió a recibirles diciéndoles: «Sean bienvenidos, pero ¿qué busca saber su majestad? Dese cuenta de que su deseo solo le traerá pesar». «Yo no vine a preguntarte por esto», dijo el emperador, «sino si tienes alguna pócima que nos ayude a tener hijos». «Sí que tengo», contestó el viejecito, «pero solo vais a tener un niño. Será un retoño hermoso y cariñoso. Sin embargo, no disfrutaréis de él». El emperador y la emperatriz cogieron la pócima y volvieron contentos a su palacio. Y al pasar unas semanas, la emperatriz sintió que estaba embarazada. Todo el imperio, toda la corte y todos los siervos se alegraron por este acontecimiento. Antes de que le llegara la hora del nacimiento, el niño se echó a llorar dentro del vientre de su madre, tanto que ningún brujo fue capaz de calmarlo. Entonces el emperador empezó a prometerle todos los bienes del mundo, pero ni siquiera así pudo aplacar su llanto.
«Calla, querido mío», dijo el emperador, «que te daré ese imperio o aquel otro. Calla, hijo, que te daré por esposa a esa o aquella hija de emperador», y otras promesas semejantes. Finalmente, al ver que no había manera de que se callase, le dijo: «Calla, hijo, que te daré juventud sin vejez y vida sin muerte». Entonces el niño calló y nació, y los criados tocaron los tambores y las flautas, y en todo el imperio hubo fiesta durante toda una semana. Cuanto más crecía el niño, más listo y valiente se volvía. Fue a escuelas superiores y estudió con filósofos, y todo lo que el resto de los niños aprendían en un año, él lo aprendía en una sola semana, de manera que el emperador moría y resucitaba de alegría. Todo el imperio se jactaba de tener a un futuro emperador tan sabio y educado como el rey Salomón. Sin embargo, no se sabía por qué motivo el muchacho estaba melancólico, triste y pensativo desde hacía un tiempo. De esta manera, cuando llegó el día en el que el niño cumplía los 15 años y el emperador estaba sentado a la mesa con todos los boyardos y los súbditos del imperio, celebrándolo, se levantó el retoño hermoso y dijo: «Padre, ha llegado el momento de que me des lo que me prometiste al nacer». Al oír esto, el emperador se entristeció sobremanera y le dijo: «Pero bueno, hijo, ¿cómo podría yo darte una cosa tan inaudita? Y si te lo prometí entonces, lo hice solo para consolarte. Si tú, padre, no me lo puedes dar, me veo obligado a recorrer el mundo hasta alcanzar el propósito por el que nací». Entonces todos los boyardos junto al emperador se arrodillaron para suplicarle que no abandonara el imperio, porque decían: «Tu padre ya está viejo y te entregaremos a ti el trono y te daremos por esposa a la emperatriz más bella sobre la faz de la tierra». Pero no hubo manera de hacer que cambiase de idea. Mantuvo su decisión con una firmeza pétrea, y su padre, al verlo tan convencido, acabó por darle su bendición y por ordenar que le prepararan refrigerios y todo lo necesario para el viaje. Luego, el retoño hermoso fue a los establos imperiales, donde se encontraban los sementales más bellos de todo el imperio, para elegir uno. Pero caballo que cogía por la cola, caballo que tumbaba. Ninguno se le resistió. Finalmente, en el mismo instante en que se disponía a irse, echó un último vistazo por los establos, y al divisar en una esquina a un rocín purulento y escuálido, se dirigió hacia él, y en cuanto le tocó la cola, el caballo se giró hacia el joven y le dijo: «A sus órdenes, mi señor, le doy a Dios gracias por permitir que vuelva a tocarme la mano de un valiente». Y afirmándose sobre sus patas, se quedó más recto que una vela. Entonces el retoño hermoso le hizo saber lo que tenía pensado hacer, y el caballo le dijo: «Para alcanzar tu propósito habría que pedirle a tu padre la espada, la lanza, el arco, el carcaj con flechas y la vestimenta que llevaba él cuando era un muchacho. En cuanto a mí, deberás cuidarme durante 6 semanas y alimentarme con cebada hervida en leche». Al pedirle a su padre las cosas que le había indicado el caballo, el emperador ordenó a su valido que abriera todos los arcones con ropa para que su hijo eligiera lo que quisiera. Después de hurgar en los arcones durante 3 días y 3 noches, el retoño hermoso encontró finalmente, en el fondo de un viejo baúl, las armas y la armadura de cuando su padre era joven, pero muy oxidadas. Se puso a limpiarlas con sus propias manos y, a las 6 semanas, consiguió que relucieran como un espejo. Asimismo, durante este tiempo, cuidó del caballo, tal como éste le había aconsejado. Mucho le costó, pero finalmente sus esfuerzos se vieron premiados. Cuando el caballo se enteró por el retoño hermoso de que la armadura y las armas estaban bien limpias y preparadas, se sacudió con fuerza y todas las pústulas y las úlceras desaparecieron, quedando tal como lo había parido su madre.
o sea, como un caballo gordo, corpulento y con 4 alas. Al verlo de este modo, el retoño hermoso le dijo: «De hoy en 3 días nos vamos». «Que Dios le dé salud, mi señor. Estaría listo para salir hoy mismo, si usted lo deseara», le contestó el caballo. A la mañana del tercer día, toda la corte y todo el imperio estaban sumidos en una profunda tristeza. El retoño hermoso, ataviado como un valiente, empuñando la espada y montado al caballo elegido por él, se despidió del emperador, de la emperatriz, de todos los nobles de alta y baja alcurnia, de los soldados y de todos los criados de la corte, quienes, con los ojos anegados en lágrimas, le suplicaban que renunciara a ese viaje que podía conducirlo a la muerte. Pero el joven, espoleando al caballo, salió por la puerta como el viento, y detrás de él los carros con alimentos y dinero, junto con unos 200 soldados que había dispuesto el emperador para la escolta de su hijo. Después de cruzar las fronteras del imperio de su padre y llegar al desierto, el retoño hermoso repartió su fortuna a los soldados y, despidiéndose de ellos, los mandó de vuelta, conservando solo los alimentos que podía llevar su caballo. Y tomando el camino del sol naciente, viajó y viajó 3 días y 3 noches, hasta llegar a una extensa planicie donde había una gran cantidad de huesos humanos. Pararon para descansar y el caballo le dijo: «Sepa, mi señor, que nos encontramos en el imperio de una hidra, tan mala que nadie pisa sus tierras sin perder la vida. Antes era una mujer como todas las demás mujeres, pero la maldición de sus padres, a quienes no les hacía caso y afligía, hizo que se transformase en una hidra. En estos instantes está con sus hijas, pero mañana, en el bosque que ve allí, tendremos que enfrentarnos a ella porque vendrá a matarlo. Es un ser terriblemente grande, pero no tenga miedo. Tenga el arco preparado para asaetarla y la espada y la lanza a mano para usarlas cuando sea necesario». Pararon a descansar y montaron guardia por turnos. Al día siguiente, al despuntar el alba, se preparaban para cruzar el bosque. El retoño hermoso ensilló el caballo y le puso los estribos. Apretó la cincha más que otras veces y partieron cuando se oyó un tamborileo terrible. Entonces el caballo le dijo al joven: «Sujétese bien, mi señor, que ya está, se nos acerca la hidra». Y mientras se les acercaba, compadre, iba tan rápido que tumbaba los árboles. Entonces el caballo se alzó como el viento hasta ponerse encima de la hidra y el retoño hermoso le quitó un pie de un flechazo. Cuando estaba a punto de dispararle otra flecha, la hidra le gritó: «¡Para, retoño hermoso, que no te voy a hacer daño alguno!». Y al ver que éste se mostraba escéptico, se lo puso por escrito y firmó con su propia sangre: «Olé tu milagroso caballo, retoño hermoso, porque, de no ser por él, habría acabado contigo tal y como tú has acabado conmigo. Que sepas que ningún mortal se ha atrevido hasta el día de hoy a adentrarse en mis tierras tal y como tú lo has hecho. El par de locos que lo intentaron apenas consiguieron avanzar hasta la planicie donde viste ese montón de huesos. El retoño hermoso y su caballo acompañaron a la hidra a su casa, donde ésta le dio de comer al retoño hermoso y le brindó el trato debido a cualquier viajero. Pero mientras el joven se ponía las botas, la hidra gemía de dolor. Entonces el retoño hermoso sacó el pie que guardaba en el zurrón, se lo puso en su lugar y enseguida curó. Tal fue la alegría que sintió la hidra que prolongó 3 días la comilona y le pidió al retoño hermoso que eligiera por mujer a cualquiera de sus 3 hijas, bellas cual zanas. Pero él no quiso y le contó sinceramente lo que andaba buscando. Tras escucharlo, la hidra le dijo: «Con tu caballo y tu valentía, pienso que lo conseguirás».
A los 3 días se preparó para el camino y partió. Anduvo el retoño hermoso leguas y leguas, y cuando cruzó la frontera de las tierras de la Hidra, se topó con una llanura preciosa con la mitad de la hierba florida y la otra mitad chamuscada. Al ver aquello, le preguntó al caballo: ¿por qué está la hierba chamuscada? Y el caballo le contestó: aquí nos encontramos en las tierras de una arpía, hermana de la Hidra, pero las dos son tan malas que no pueden vivir juntas. Por eso la maldición de sus padres las alcanzó y se convirtieron en bichos, como puedes comprobar. Su adversidad es terrible, se odian a muerte, quieren robarse las tierras la una a la otra. Cuando la arpía está muy enfadada, escupe fuego y pez. Probablemente haya tenido una discusión con su hermana y, queriendo sacarla de sus tierras, chamuscó la hierba del camino por donde había pasado. Es peor que su hermana y tiene 3 cabezas. Descansemos un poco, mi señor, para estar preparados mañana por la mañana. A la mañana del día siguiente se prepararon igual que habían hecho cuando habían llegado a las tierras de la Hidra y luego partieron. De repente oyeron un aullido y un zumbido como nunca habían oído. «Prepárese, mi señor, que ahora viene la arpía, esa maldita bruja». La arpía, echando humo por las orejas y fuego por la boca, se les acercó a la velocidad del viento, pero el caballo se alzó rápido como una flecha, poniéndosele encima un poco ladeado. El retoño hermoso le quitó una cabeza de un flechazo, pero cuando iba a quitarle la otra, la arpía le pidió sollozando que la perdonara, que no le iba a hacer ningún daño, y para que confiara en ella, se lo puso por escrito y firmó con su propia sangre. La arpía le dio de comer al retoño hermoso, incluso más y mejor que la Hidra, y el joven le devolvió la cabeza que le había quitado de un flechazo, la cual se le pegó en el mismo instante que fue colocada en su lugar, y a los 3 días el retoño hermoso y su caballo siguieron su camino. Tras cruzar las fronteras de las tierras de la arpía, anduvieron leguas y leguas, hasta que llegaron a un campo todo lleno de flores, donde reinaba una eterna primavera. Cada flor era única en su hermosura y desprendía un olor tan dulce que embriagaba. Allí apenas soplaba un vientecillo. Se quedaron a descansar y el caballo le dijo: «Llegamos hasta aquí a trancas y barrancas, mi señor, pero nos queda un solo obstáculo. Es una gran amenaza, pero si Dios nos vuelve a ayudar y la sorteamos, seremos de verdad unos valientes. Un poco más adelante está el palacio donde vive juventud sin vejez y vida sin muerte. Su morada está rodeada por un tupido y alto bosque, donde viven las fieras más salvajes del mundo. Se mantienen vigilantes día y noche y son muchísimas. Contra ellas no se puede luchar. Parece imposible cruzar el bosque, pero si nos esforzamos, acaso consigamos saltar por encima». Después de descansar durante 2 días, se volvieron a preparar para la partida. Entonces el caballo, conteniendo la respiración, dijo: «Mi señor, apriete la cincha todo cuanto pueda, y al montar, sujétese con firmeza en los estribos y agárreme fuerte de las crines. Mantenga las piernas pegadas a mis costados para no entorpecerme el vuelo». Montó el retoño hermoso, hicieron una prueba de vuelo y al instante llegaron al borde del bosque. «Mi señor», añadió el rocín, «ahora es cuando se les da de comer a las fieras del bosque y están todas reunidas en el patio. Pasemos». «Pasemos, pues», contestó el retoño hermoso. Alzaron el vuelo y desde arriba vieron el palacio brillar tanto que se podía mirar al sol, pero al palacio no. Pasaron por encima del bosque y justo cuando estaban a punto de bajar hacia la escalera del palacio y el caballo apenas había tocado con la pata el extremo de un árbol, todo el bosque empezó de repente a animarse. Tanto aullaban las alimañas que se te ponían los pelos de punta. Se dieron prisa y se posaron en el suelo, pero de no haber sido por la señora del palacio que les estaba dando de comer a sus cachorros, porque así llamaba ella a las fieras del bosque, seguro que se los habrían zampado.
La señora los salvó por la alegría que le proporcionaba su llegada, pues nunca había visto un alma viviente. Paró a las alimañas, las apaciguó y las mandó a sus madrigueras. La señora era una zana alta, delgada, simpática y hermosísima. En cuanto la vio, el retoño hermoso se quedó de piedra. Ella, mirándole con compasión, le dijo: «Bienvenido, retoño hermoso, ¿qué andas buscando por aquí?» «Buscamos», le contestó él, «juventud sin vejez y vida sin muerte. Si buscáis lo que has dicho, es aquí». Al oír esto, el joven se apeó y entró en el palacio. Encontró allí 2 mujeres más, igual de jóvenes las 2. Eran las hermanas mayores. El retoño hermoso le dio las gracias a la zana que le había salvado del peligro y las hermanas mayores prepararon una cena sabrosa en vasija de oro. El joven soltó al caballo para que pastara por donde quisiera. Después, las zanas se los presentaron a todas las alimañas, de modo que pudieran andar tranquilamente por el bosque. Las mujeres le pidieron al retoño hermoso que se quedara a vivir con ellas, porque estaban hartas, decían, de tanta soledad, y él no esperó una segunda invitación, sino que accedió muy agradecido, porque era exactamente lo que estaba buscando. Poco a poco se fueron acostumbrando los unos a los otros. El retoño hermoso contó su historia y lo que le había ocurrido hasta llegar a la morada de las zanas, y al poco tiempo se casó con la hermana menor. Después de la boda, las dueñas de la casa le permitieron ir por todos los lugares de los alrededores, con la excepción de un valle que le señalaron. Por allí le dijeron que por su bien no anduviera y le hicieron saber que ese valle se llamaba el Valle del Llanto. El retoño hermoso perdió allí la noción del tiempo, sin darse cuenta de que había permanecido igual de joven que cuando había llegado. Paseaba por el bosque sin que nada lo molestara, se deleitaba en los palacios dorados, vivía en paz y tranquilidad junto a su esposa y sus cuñadas, disfrutaba de la hermosura de las flores y de la dulzura y la pureza del aire, como un beato, y salía a menudo de caza. Sin embargo, un día comenzó a perseguir a una liebre. Disparó una flecha, luego otra, sin darle. Enfadado, siguió persiguiéndola, le disparó una tercera flecha y le dio, pero con toda la zozobra no reparó el infeliz en que había entrado en el Valle del Llanto. Recogió la liebre y emprendió el camino de vuelta a casa, pero mira tú por dónde que empezó a extrañar a su padre y a su madre. Aunque no se atrevió a contárselo a las mujeres mágicas, ellas se dieron cuenta de lo que había pasado por la tristeza y el desasosiego que se habían apoderado de él. «Desgraciado, has entrado en el Valle del Llanto», le dijeron las 3, asustadísimas. «He entrado, queridas mías, sin intención de cometer semejante despropósito, y ahora echo de menos dolorosamente a mis padres, pero, por otro lado, tampoco soy capaz de abandonaros. Llevo varios días con vosotras y no tengo nada de qué quejarme, así que iré a ver una vez más a mis padres y luego volveré aquí para siempre. No nos dejes, amor, porque tus padres llevan siglos muertos y si te vas, tememos que no vuelvas nunca. Permanece a nuestro lado, que algo nos dice que de otro modo perecerás». Ni todas las súplicas de las 3 mujeres, ni las del caballo consiguieron aplacarle la añoranza por sus padres, que lo iba secando por dentro. Finalmente, el caballo le dijo: «Si no me quiere hacer caso, mi señor, sepa que todo lo que le pase le sucederá por culpa suya. Le propongo un trato, y si lo acepta, lo llevo de vuelta». «Acepto», dijo el joven contento. «¿Cuál es el trato?» «Que en cuanto lleguemos al palacio de su padre y se baje de mi grupa, me deje volver de inmediato, incluso en el caso de que quiera quedarse solo por una hora». «Así sea», le dijo el retoño hermoso. Se prepararon para el viaje, abrazaron a las mujeres y después de despedirse de ellas, partieron, dejando a las zanas con lágrimas en los ojos.
Llegaron a las tierras donde estaba el imperio de la arpía. Allí encontraron que las ciudades y los bosques se habían convertido en llanuras. Preguntó el retoño hermoso a diestro y siniestro por la arpía y su morada, pero le contestaron que sus abuelos habían escuchado hablar a sus bisabuelos sobre semejantes frivolidades. ¿Cómo es posible algo así?, les decía el retoño hermoso. Apenas anteayer pasé por aquí, y les contaba toda la historia. Los habitantes de aquellas tierras se reían de él, como de alguien que desvaría o sueña despierto, y él, enfadado, seguía su camino, sin darse cuenta de que su barba y su pelo habían encanecido. Al llegar a las tierras de la hidra, hizo las mismas preguntas que en las tierras de la arpía, y recibió las mismas respuestas. No era capaz de entenderlo. ¿Cómo habían cambiado tanto esos lugares en solo un par de días? De nuevo, enfadado, siguió su camino con la barba hasta la cintura, sintiendo que le temblaban un poco las piernas, y llegó a las tierras de su padre. Allí había otras gentes, otras ciudades, y las cosas habían cambiado tanto que se habían vuelto irreconocibles para él. Al final llegó al palacio donde había nacido. En cuanto se apeó, el caballo le besó la mano y le dijo: «Que le vaya bien, mi señor, yo me vuelvo al lugar de donde partimos. Si su señoría quiere acompañarme, monte y vámonos. Ve sin más, que yo también tengo esperanzas de volver dentro de poco». El caballo partió veloz como una flecha. Al ver el palacio derruido y lleno de malas hierbas, suspiró y con lágrimas en los ojos trató de recordar cuán luminoso era y cómo había pasado su infancia allí. Dio varias vueltas por el lugar, examinando cada habitación, cada rincón que le recordaba el pasado. Fue a los establos donde había encontrado a su caballo. Bajó luego al sótano, cuya entrada estaba tapada por los escombros. Buscando por todos lados, con la blanca barba llegándole hasta las rodillas, sujetándose los párpados con las manos y caminando a duras penas, encontró solamente un arcón desvencijado, pero no encontró nada dentro. Sin embargo, al levantar la tapa de la cajita interior del arcón, salió de allí una voz débil que le dijo: «Bienvenido, porque si te hubieras retrasado más todavía, incluso yo me habría muerto». De una bofetada que le dio su propia muerte, que se había secado hasta caber encorvada en la cajita, el retoño hermoso cayó difunto y en el acto se convirtió en polvo. Y yo, en una silla de caballo, he montado, y el cuento os he contado. Queridos amigos de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí esta primera entrega de Cuentos Fantásticos Rumanos. He de decir que creo que hay dos grandes enseñanzas que nos puede dejar este cuento. La primera, que he comentado al principio, la valentía de nuestro retoño hermoso de dejar todo atrás para recorrer el mundo en busca de su propósito de vida. Para mí esa es una gran enseñanza que muchos deberíamos tener en cuenta. Primero, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestro Dharma? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Quizás, si descubres cuáles son tus dones y talentos, tengas una pista más adecuada para saber cuál es ese Dharma, cuál es ese propósito de vida. Y una vez que lo tienes claro, lanzarte a por él, de cabeza, sin miedo y con valentía, con valor, como nuestro personaje. Y una segunda enseñanza que creo yo que nos deja este precioso cuento es el final, ¿no? El final nos viene a contar que la vida es efímera. Vive el momento. Nos lo dicen continuamente, pero es que es la verdad, es la verdad. Y de aquí quiero recalcarlo. Vamos a vivir el momento, a disfrutar de cada segundo. Goza y vive, porque son las dos únicas cosas que de verdad hemos venido a hacer a este plano. Gozar y vivir.
De repente, el retoño hermoso se transforma en viejo. Allá en el Valle de los Llantos empieza a recordar a su familia, vuelve y entonces la vida se acaba. Vive el momento, sé joven eternamente en el corazón, disfruta todo lo que puedas. Muchísimas gracias de verdad por haber estado ahí, por estar siempre, por demostrarme tanto cariño y yo sin más me despido. Un abrazo de luz gigante para todos. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias. Chao.